Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como parte de nuestro esfuerzo periodístico en donde hemos intentado escucharnos unos a otros, periodistas, influencers, en fin, gente significativa en las redes sociales. México Shock 2020. Luego de una pausa le decía, vamos a presentarles entrevistas con la influencer Carla Rivera y el analista político y conductor de televisión Jorge Armando Rocha. Seguimos. Jorge Armando Rocha, periodista, conductor de programas de televisión, analista político. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, un honor. Jorge Armando, en tu opinión, ¿quién o quiénes son los responsables del shock sanitario, económico y social en que se encuentra México? Yo creo que los responsables del shock, primero es una pandemia mundial, lo que estamos viviendo, sobre todo en este año, que tiene consecuencias económicas, políticas y sociales en todo el planeta. Hay que destacar que, bueno, pues podemos analizar, recordar algunas palabras, por ejemplo, de Bill Gates hace 5 años, diciendo que el mundo no le estaba apostando a invertir precisamente en este tipo de emergencias, que estábamos en otras cosas, invirtiendo como humanidad, por ejemplo, las grandes potencias en armamento y no en este tipo de cinturones de seguridad sanitaria. Y pues eso es innegable que afecta a nuestro país. A México le pega como región, América del Norte, le va muy mal a Estados Unidos también con esta pandemia en términos económicos, también en términos sociales, muchos muertos. Y veamos cómo le va a Europa, a Italia, a España, Alemania, Francia. Y bueno, pues evidentemente la salida fácil sería decir que todo es culpa de López-Gatell, un enemigo visible, porque no nos dio la receta adecuada. Pero evidentemente no es así, no es así de simple la realidad. Creo que en buena parte de la responsabilidad es lo que estamos recogiendo de los sexenios recientes de Peña Nieto, de Felipe Calderón. Peña Nieto llevó la deuda pública a duplicarla. ¿En dónde está la inversión? Si todo se hubiera invertido en infraestructura sanitaria, carretera, etcétera, pues todo tendría sentido, pero no lo tiene. Felipe Calderón dice que dejó 1,000 hospitales. No están los hospitales. Entonces, evidentemente, el gobierno actual, con el instrumental que tenía, ha tenido que hacer lo más que puede. México parece dividido en dos bandos, dividido y confrontado también eventualmente. Dime si estás de acuerdo o no con esta aseveración y en su caso, ¿por qué? Estoy absolutamente de acuerdo en que México está dividido porque siempre ha estado dividido desde su fundación. Los liberales y los conservadores, quienes querían y en su momento trajeron hasta un emperador para que nos gobernara, porque nosotros no éramos lo suficientemente inteligentes para organizarnos. México siempre ha estado dividido, lo estuvo en la Revolución, lo estuvo antes, durante el Porfiriato, y lo ha estado ahora, pero en buena medida la historia de la humanidad es la historia de las divisiones, entonces no nos debe de preocupar tanto porque evidentemente estas divisiones tienen que ver con un sentido de pertenencia de las personas. Siempre ha habido cristianos contra musulmanes, en su momento había un muro, el muro de Berlín, para dividir ideas. Y siempre ha existido. La izquierda y la derecha no son una entelequia, existen. Y el punto es si pueden coexistir sin aniquilarse la una con la otra. Y, por ejemplo, Estados Unidos llevó esta división a guerras, ¿no? Los estados esclavistas del sur y los industriales del norte. En particular, México está dividido y en buena medida esta división corresponde a la desigualdad, a esta brecha social entre los que tienen muchísimo y los que tienen poquísimo. Y bueno, pues, insisto, la división está patente, cada vez tenemos más información, cada vez podemos expresar más esta división. El punto es que no es nueva, desde mi punto de vista. ¿Cómo describes a quienes no piensan como tú? A mí me gusta la diversidad, yo creo que la pluralidad es esencial en cualquier democracia. Debemos escucharnos los unos a los otros.
El punto es que en los dos polos, tanto de la izquierda o los que propenden a la derecha, hay unos extremos que quisieran aniquilarse. Y bueno, pues frente a mí veo a un sector muy radicalizado, insisto, no todos, un sector en donde siguen poniendo en la agenda el racismo, los insultos, en donde hay una especie de etnocentrismo o superioridad moral, en donde, incluso racial, más que moral, una superioridad en donde nos quieren acusar con el Papa, con el rey de España, quieren que alguien externo ponga orden porque los demás no tienen el derecho a la diferencia, y creo que eso en buena medida está en juego en un sector. En ese sentido, hay que dialogar con todos, hay que escucharlos a todos. El punto es que es difícil cuando a la primera te quieren insultar y en el peor de los casos aniquilar. ¿Cuáles son los dos principales, o tres, los que quieras mencionar, problemas o desafíos de México en estos momentos, en el momento actual y en lo inmediato? ¿Y cómo superarlos? Creo que los desafíos de México se parecen mucho a los desafíos internacionales, y me explico. La desigualdad para mí es el problema principal de la humanidad, y esta desigualdad se ve reflejada que hoy en día la fortuna de 26 personas significa la mitad de la riqueza mundial. ¿Quiere decir que tenemos que aniquilar el capitalismo? No. Quiere decir que tenemos que acercarnos a entender que el capitalismo existe, que tiene sus cosas positivas como la creatividad. Hay que dejar que los empresarios hagan su tarea, pero también el Estado debe delimitar las funciones y garantizar el acceso básico a la salud, a la educación. En ese sentido, evidentemente es la única forma en donde podemos tener una coexistencia mucho más sana, si esta desigualdad no nos lleva a un rompimiento social. Y de la desigualdad va de la mano la corrupción, porque estos polos se han hecho cada vez más extremos, sobre todo porque las élites económicas han encontrado la forma de incidir todo el tiempo en la política, y en ese sentido se hacen cada vez negocios más grandes al amparo del poder. Y bueno, pues esos son los dos problemas fundamentales: la desigualdad por un lado y la corrupción por el otro. Y esta corrupción se ve todos los días, ¿no? ¿Algo más que quieras puntualizar sobre este retrato que estamos tomando de la realidad mexicana en estos momentos? Algo que no te haya preguntado, con absoluta libertad, claro. Pues que son momentos fascinantes, son momentos de cambio. Sí, en efecto, creo que son momentos de definición y de no vernos los unos a los otros con unas ganas de terminar con la otredad, simplemente con el ánimo de encontrar estos vasos comunicantes. Ahora que hay resistencias al cambio, las existen y las existirán todo el tiempo. Es la historia de la humanidad. Insisto, no creo que la polarización la pueda inventar alguien. No creo que un hombre sea capaz, como se ha dicho en este caso, el presidente de la República, de infundir el odio a tal grado que millones de personas compartan este discurso y quieran aniquilar a otras millones de personas. Creo que en buena medida estamos encontrando lo que somos. Hoy en día estamos viéndonos al espejo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.